¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo directo del otro lado. Me ha traicionado el inconsciente. Esa persona es una inconsciente. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez del inconsciente? ¿O a quién no le encantaría saber interpretar lo que sueña, sus sueños? ¿O quién no ha oído hablar alguna vez de la sombra, de su sombra o de los arquetipos? Laureano Pérez, el invitado que tengo el enorme placer de entrevistar esta tarde, es un experto en todos estos temas. Él es un apasionado del psicoanalista Jung y de hecho hace unos años se cogió unos meses sabáticos en su trabajo como ingeniero civil y se fue al instituto que hay en Zúrich de estudios avanzados sobre el psicoanalista Carl Gustav Jung para especializarse en su obra. Hoy Laureano es uno de los, yo creo que de los mayores y mejores transmisores del conocimiento de Jung en sus terapias, en sus cursos y en todo lo que él va haciendo en su camino de emprendimiento. Laureano se mueve como pez en el agua en el universo onírico, en el mundo de la interpretación de los sueños. Él también bucea en el océano del inconsciente y además ayuda a los demás a sumergirse en ese océano del inconsciente personal para sacar a la luz las sombras, los bloqueos, todo lo que le impide a las personas o nos impide avanzar en nuestro camino o en nuestro proceso de individualización. Y además Laureano nada a crawl, a espalda, a mariposa, a brasa, llevando como bandera los arquetipos. Yo creo que ya está por aquí. Bueno, saludaros a todas y a todas. A ver. Es que no soy nueva en esto y no... A ver. Bueno, saludar. Hola Reyes. Voy a ver quién se está. Lourdes. Hola Lourdes. Y aquí veo aceptar. Aquí. No, pero esto no va. Hola, Hola Laure. Laure, ¿qué tal, Laureano. Isabel? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Hola a Bueno, todos. hola a todos y a todas. Encantada de conocerte y de saludarte. Igualmente. Y bueno, muchísimas gracias que te hayas prestado a este tipo de entrevistas distintas a las que se suele hacer habitualmente, porque aquí vamos un poquito a bucear en digamos que en tu inconsciente. Pues muy bien, muchas gracias a ti. Para mí es un placer y además también me gusta, ¿no?, un concepto nuevo, distinto de entrevistas o de directo de los que normalmente siempre hacemos. Y además sé que tienes mucha experiencia en esto y has entrevistado a personalidades muy importantes en el pasado. Así que nada, un honor para mí estar aquí contigo. Bueno, no, el honor es mío, porque de ese pasado hace ya muchos años, pero yo nunca... Y además era otro formato, hay que adaptarse a las redes y, bueno, entrevistar a personas del crecimiento personal, digamos que es más complicado. Y en concreto, mira, yo creo que esta es tu carta, esta eres tú, o esta es como estaban los planetas el día que tú naces, a la hora que tú naces y en el lugar que tú naces. Era ingeniero de caminos, canales y puertos. Naciste un 2 de diciembre, felicidades por tu reciente cumpleaños. Ujú. Muchas Se gracias. puede, se puede decir todavía la edad, ¿no? Por mí no hay problema, vamos, yo estoy contentísimo de cumpleaños. Bueno, acabas de cumplir 40 añitos. Entonces, se dice que los 40 años es la crisis de la mitad de la vida, pero en astrología, la crisis de la mitad de la vida empieza a los 38 y termina a los 42, que es cuando se producen, bueno,
los planetas se oponen entre sí, ocurren una serie de circunstancias, que es cuando realmente la crisis empieza a los 38 y termina, que es cuando se toman las decisiones más importantes en ese periodo. Pero vamos a... Eres terapeuta transpersonal, experto en el psicoanalista Jung, en el inconsciente, así es. sueños, en el lenguaje de los símbolos. Tiene un podcast con Marley Cuenner que se llama Ante el inconsciente, que yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que lo oiga, porque a mí particularmente me encanta. Es genial. De hecho, esta semana vamos a sacar un nuevo episodio sobre una... ¿Sabes de qué va a ser? Voy a adelantar el tema, porque es la Navidad este mes. Estamos haciendo un episodio por mes. Y el primer año que tuvimos de Navidad, pues ya llevamos, pues con 3 años, 3 Navidades, perdonad. El primer año hablamos de los símbolos de Navidad. El año pasado hablamos del renacimiento, porque al final Jesús renace cada vez que es un niño divino, el mismo símbolo en distintas formas, renace cada año. Y en el caso de este año vamos a hablar del Quinto Elemento, de la película del Quinto Elemento, una película francesa, una coproducción francesa y americana, que tiene bastante relación con la Navidad y con cómo armonizar los elementos. ¿Cuándo saldrá esta semana. Esta semana, vale. El espacio se llama Ante el inconsciente, para quien no lo conozca. Yo lo recomiendo. Yo lo oigo, fíjate, yo lo oigo por la mañana, en el cuarto de baño antes de irme a trabajar. Sí, mucha gente no oye también para dormir. La verdad es un tema interesante y yo disfruto mucho porque además siempre es un placer para mí estar con Marley, no solo por su experiencia tan dilatada en la vida y como psicóloga clínica que es de orientación transpersonal, sino también porque es que Marley en sí misma es una fuerza de la naturaleza, algo fuera de lo común y que es un placer compartir con ella. Yo siempre me paso súper bien con ella, súper divertida y nos llevamos muy bien, somos muy complementarios, así que para nosotros es súper divertido. Se nota el feeling que tenéis en el podcast. ¿Tú sabes que yo hice un curso con Marley hace 20 o 22 años? ¿El juego de la atención o qué? El juego de la atención. Ah, mira qué bien. Un módulo que tenía que se llamaba el proceso Hoffman. Claro. El primer módulo, que era de la infancia, lo hice con ella y con Mariló López Garrido. Hace muchísimo años. Súper interesante. Marley empezó con ese proceso Hoffman y luego desarrolló su propio método a base de información que ya obtuvo y de mucha información recibida por vía intuición. Se levantaba y decía, tengo que incluir esto. Muy del estilo Marley mío, ¿no? De que el inconsciente maneja nuestras vidas, ¿no? Y es buenísima Marley. Yo tengo la suerte de acompañarla hoy en el juego de la atención como coterapeuta y es un placer para mí porque es que es un proceso precioso y muy ecléctico y muy holístico y además concebido desde esa perspectiva dual que tiene Marley, ¿no? Que es brasileña, si muchos la conocéis, imagino, pero de origen europeo, de familia alemana, italiana. Entonces tiene esa cosa que a mí me enamora de las personas, que digo yo, mestizas intelectualmente, ¿no? Que tienen la gran fuerza de la Pachamama latina, que para mí siempre es algo a lo que recurrir. Yo que he vivido en Latinoamérica soy un enamorado de la cultura andina y en general del mundo tropical y de Latinoamérica, que me encanta, y a la vez la estructura europea, ¿no? Sobre todo esa estructura germánica que es tan organizada y que permite identificar muy bien las cosas y ponerlas aquí y allá, no sé qué. Entonces es una cosa como muy bonita. A mí esas cosas mestizas me encantan. Yo como buen persona simbólica, porque al final el símbolo simplemente une los opuestos, ¿no? Que son pues ese, digamos, ese caos de la vida y ese orden que a veces se queda sin vida en Europa, ¿no? Como buen Sagitario, eres muy viajero, ¿no? Sí, bueno, ahora no tanto, porque mira que mira, este fin de semana han estado una amiga aquí en mi casa, estoy en mi pueblo en Jaén, Bueno, y entonces... dicho Marmolejo, Jaén. Sí, soy de Marmolejo. Y además estamos cerca porque tú eres de Córdoba, ¿no? Yo soy de Córdoba. Ese acento cordobés que me encanta. El acento. El acentito cordobés, ¿no? Y la cosa es que estábamos hablando porque son amigas de cuando yo vivía en Madrid hace unos años. Yo vivía en muchos sitios, ¿no? Y estaban aquí y decimos, hay que ver cómo la pandemia, cómo le ha robado el tiempo a las personas y la energía, porque yo todavía no tengo la energía de volver a viajar otra vez y de tal.
como antes, sí. ¿Sabes? Es una cosa que es una cosa que como que nos han... Y yo he visto también que a las personas mayores las ha envejecido mucho, o sea, ha como No, como acelerado mucho las cosas, ¿no? sí. Y mira que a mí me gusta mucho viajar y tal, aunque yo no soy el típico que viaja, como digo yo, para poner ticking the list, como se dice en inglés, para decir, he hecho esto, he hecho aquello, sino que yo soy muy de viajar, me paro a tomarme una cerveza o un café, me paro a leer no sé qué, o sea, no soy muy de ir a los highlights, esto todo continuamente, pero he viajado mucho también porque he trabajado muchos años fuera. Tú de conocer otras culturas, Sí, a mí me gusta la inmersión. enriquecerte con otras culturas, con otras mentes. A mí me gusta mucho la inmersión cultural y además a mí me gusta mucho la inmersión cultural en el mundo rural. Cuando yo vivía en Colombia, por ejemplo, me acuerdo que viajaba por allí y muchas veces, claro, mis amigos que algunos eran de ciudades y tal, eran colombianos, ¿no? Y unos amigos y me decían, oye, hay que ver que es que te haces amigo de la gente de los pueblos. Digo, porque soy de pueblo y es que la Soy de cultura de pueblo. pueblo es universal. Tú puedes ir, da igual que no hables ni la misma lengua, en este caso se hablaba igual, aunque el español de Colombia es muy diferente del español de España, ¿no? Pero digo, es Bueno, que la pues cultura de pueblo trasciende, hay un código de moverse de pueblo que siempre está ahí. Y a mí me encanta, aunque también me gusta mucho la ciudad y tal, pero valoro mucho la cultura rural porque creo que guarda muchos de los grandes valores que están expuestos a una gran amenaza, están expuestos a una gran amenaza por la instantaneidad y la fugacidad que vivimos en parte gracias a la digitalización, porque nos permite tener muchas cosas, incluso en los pueblos y en las ciudades, pero también a pesar de la digitalización, porque la digitalización que ha ido muy de la mano de la pandemia, desde mi punto de vista, creo yo que nos ha hecho, que nos está haciendo a todos tener una sensación de que no tenemos tiempo para nada, de tener esas agendas de ministros todo el día y salir corriendo de un lado a otro, y eso por lo menos en los pueblos todavía se sujeta un poco, como que hay una realidad más que de verdad que no hace falta hacer tanta cosa, que puedes quedarte en tu casa. Y eso bueno, yo veo que en las ciudades, yo por lo menos cuando voy a las ciudades es no parar y me agota eso. bien, sigamos. Decides en tu trabajo cogerte unos meses sabáticos y te vas a Zúrich, al Instituto de Estudios Avanzados de Carl Gustav Jung. ¿Por qué decides, por qué ese interés por el inconsciente? Pues ¿Por qué, mira, no, por qué ese interés por Jung? a mí siempre me ha llamado mucho la atención, yo he sido siempre muy polivalente y muy de hacer distintas cosas, muy versátil. Yo, por ejemplo, de niño pintaba al óleo, me ha encantado hacer puzzles, fui a una olimpiada de matemáticas, he nadado, de pequeño jugué un tiempo a baloncesto, el fútbol nunca me ha gustado mucho, ni se me ha dado bien. O sea, yo he hecho un poco de todo, he sido de leer, de hacer cosas, iba al campo con mi padre, un montón de cosas. Y entonces, cuando yo tuve que elegir la carrera, cuando tenía 17 años, pues la verdad, yo tenía súper buenas notas, pues era súper empollón, y sabía que iba a Bueno, coger... era súper empoñón y también era una mente brillante. Bueno, pero es que era empollón. Vamos Yo, a a mí es considerar que las dos. me ha gustado y me gusta estudiar. Yo, de verdad, trabajo porque... Y busco siempre en los trabajos cosas donde pueda seguir estudiando. Porque a mí me habría encantado estudiar. Si Aprender. yo, digamos, tuviera libertad económica total, yo me dedicaría a estudiar. O sea, lo que pasa es que luego hay que poner las cosas en la práctica, sobre todo entregárselas a los demás, porque si no, no sirve de nada. Pero a mí es que me ha encantado desde siempre estudiar. Sí, es que me encanta. Entonces, yo, pues lo Perdona, que te digo, ¿estudiar o aprender? las dos cosas. A mí es que me gusta estudiar, leer, analizar las cosas, porque me gusta mucho ordenar. Entonces, no sé qué, leo, voy para allá, me lo traigo lo uno con no sé qué. Esta cosa me encanta, como muy de montar un puzzle, Tú ¿sabes? sabes eso de que de dónde te viene, ya te lo traduzco astrológicamente. A ver, Eso dime. te, viene, eso te viene de tu ascendente, si esta hora de nacimiento está bien, que yo creo que sí, de tu ascendente en Capricornio, porque una cosa es el Sol, que lo tiene en Sagitario, porque no he comentado, bueno, eh, termino con tu currículum. Además, además de especialista en Jung, eres terapeuta transpersonal, impartes clases en el Instituto de Pensamiento Positivo de Sergio Fernández, Soy también coordinador ahí. eres coordinador, también con Marley Cuerner, y eres entrenador de la Federación Española de Natación. Y Ah, también sí. es entrenador de CrossFit, Ujú. certificado de CrossFit. Bien. Bueno, y te han dado un
sobresaliente o una matrícula como resultado del trabajo que ha hecho en el Instituto de Estudios de Zúrich, que va a exponer en junio oralmente en inglés, que es sobre... Pues es sobre la falta de espíritu en el mundo actual. Entonces, en Zúrich, tú haces unos estudios, los estudios superiores que hay, un programa que se llama Programa de Estudios Superiores, al final tienes que entregar lo que se llama un symbol paper, un papelito, digamos, un informe o un report, como un pequeño ensayo de entre 10 y 20 páginas donde hablas de un tema desde el punto de vista simbólico. Entonces yo he hablado de la falta de espíritu en el siglo XXI y por qué creo yo que hay una falta de espíritu. Entonces para ello he definido primero espíritu, luego he definido falta y luego he definido falta de espíritu y finalmente he propuesto una solución para reconectar con el espíritu, que a mí personalmente me parece que el espíritu es una palabra muy mal entendida en el siglo XXI, muy denostada por el mundo científico, y que el espíritu es como una gran fuerza que nos lleva hacia el progreso y de la cual estamos desconectados, y es por eso por lo que vamos de crisis en crisis. Cuando no es humanitaria, es sanitaria. Cuando no es sanitaria, es económica. Cuando no es económica, es medioambiental. Cuando no es medioambiental, es de otra cosa. O sea, llevamos décadas como de crisis en crisis por querer fijarnos en una estabilidad que es una falacia y que no puede existir en la vida, porque la vida es todo menos estable. Es una cosa que se mueve. Entonces ahí hay un trabajo que hacer por parte de la sociedad que nos permita además salir de esta fugacidad en la que estamos, por tal de conectar con algo, porque queremos conectar con algo y no encontramos la manera. Entonces hice un ensayo sobre eso, gustó mucho en Zúrich y me han propuesto ir allí a contarlo en inglés. Así que tengo todavía que hablar con los profes y tal, a ver cómo quieren que lo cuente y tal, porque yo soy muy de poner vídeos y música y se me va la olla. Y entonces lo mismo me dicen, oye, relájate, ¿sabes? Entonces ya veremos a ver cómo lo hago. Pero bueno. Vamos a hablar de tu carta, si Vale. te parece. Tiene una carta complicadita, bueno, complicadita a la hora de entrevistar, porque si observas, tienes todos los planetas, o la mayoría de los planetas, en la casa 11 y en la casa 12, y sobre todo los planetas personales. La casa 11 son los grupos y las amistades. Tú eres una persona que te mueves perfectamente en grupos y en colectividades. Y eres una persona de muchos amigos. Yo diría además que más amigas que amigos. Eso por donde tienes situada la luna. Y luego la casa 12 tienes a 3 planetas. La casa 12 es todo lo oculto, todo lo que no es accesible. Significa otras cosas, porque significa también la cárcel, los hospitales, pero la casa 12 es el inconsciente. Entonces, ¿cómo no te iba a interesar el inconsciente a ti? Es que es todo lo desconocido, todo lo que los enemigos ocultos. Entonces tienes ahí 3 planetas y lo tienes todo ahí en conjunción. Antes de entrar a analizar una carta, un astrólogo ve de qué está hecha la persona. Los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, la tierra, el aire, el agua, y además los signos. No, yo no sé si sabe algo de astrología o no. No sé mucho, pero le tengo un enorme respeto porque tanto por haber leído a Jung como por mi propia perspectiva personal, yo valoro mucho las cosas que llevan mucho tiempo en el planeta. O sea, hay una ley por ahí que no he conseguido recordar cómo es el nombre del señor, pero hay una ley que dice algo así como: lo que lleva más tiempo en el planeta y con los humanos tiene más tendencia a permanecer. Que ponía él el ejemplo de que es mucho más probable que sobreviva el vino que la Coca-Cola. Pues la Coca-Cola lleva 100 años y el vino lleva milenios. Entonces, yo cuando la gente tira por tierra cosas como la astrología, que llevan con los seres humanos milenios, digo, ojo con eso, ¿eh? Porque son sabidurías antiguas, sabidurías simbólicas, que probablemente no tengan el nivel de concreción que tiene la mente analítica, pero tienen un nivel de pillar lo inconsciente y pillar cómo fluyen las energías, que es como el tarot, que hay que respetarlas porque tienen su power. Y combinarlas de manera complementaria. Si es que hoy yo odio esos modelos excluyentes, de o esto, no, pues complementemos. No, se trata de complementar, porque los planetas, al fin y al cabo, lo que representan son energías que influyen y que afectan a la persona. En este cómputo del análisis de los elementos y de la clasificación de los elementos, tú tienes carencia de elemento fijo. ¿Eres poco constante? No, yo soy súper constante.
Lo digo porque yo te voy a hacer preguntas que van a ser contradictorias. Sí, Porque sí, no luego, pasa nada, sí lo no, entiendo. claro, lo digo porque con un ascendente Capricornio, una de las características del ascendente Capricornio es la constancia, la perseverancia, el trabajo, la ambición también, la organización, ser eficiente, todo eso sí lo eres. Todo eso lo soy. Ambicioso no tanto, o sea, no es que no tenga ambición, pero no me preocupa porque estoy como que yo creo que cuando lo que tú haces va contigo, el tiempo te pone en tu lugar. Entonces no me preocupa la ambición, pero que me parece bien, ¿eh? No tengo nada en contra de la gente ambiciosa, pero yo no tengo nada en particular con eso. Ahora, eso sí, constante, soy súper constante, muy paciente, muy perseverante. Muy paciente, Mira, prudente. mi jefe de ingeniería decía que yo era como un bulldozer, que muy lento empieza a empujar, a empujar, a empujar, a empujar, y cuando quiera acordar te tira por el precipicio. Eso propio el Capricornio es el carnero, es también muy realista, muy realista. A ti te interesan los resultados prácticos, tangibles. Resultados. Totalmente. En tu infancia, en los primeros años de tu infancia, ¿eras un niño tímido y retraído? Pues no, yo te diría que no. Lo que pasa, sí que es cierto que, mira, mi madre es de Madrid y mi padre vivió en Madrid mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros vinimos aquí, yo nací en Madrid, pero vine cuando era muy pequeñito. Entonces, tenía 2 o 3 años. Yo ni siquiera recuerdo la etapa de Madrid. Pero yo sí que recuerdo que era al principio difícil porque nosotros hablábamos en mi casa con acento madrileño. Y ahora, pues, la gente está más acostumbrada, yo creo, pero cuando nosotros llegábamos al cole y hablábamos con las S, ¿no? Los niños se reían. Me reías de ti, ¿no? No, no sé si de mí, yo era una cosa, No, pero no como de no ti, era fácil eso integrarse, pero lo digo. sí, probablemente se reían de mí, sí, entonces era una cosa como de este de qué va, ¿no? Que habla como en la tele, o yo qué sé, ¿sabes? No, pero Entonces, a lo mejor eso es lo que te refieres, pero yo no he sido tímido nunca, pero sí que bueno, pues y además ya sabes, los niños que encuentran alguna cosa con la que meterse contigo, siendo esa u otras cosas por las que también se metían conmigo, y pues había ese rollo, ¿no? Pero yo creo que era más, si era una timidez, era más por evitar, pues eso, a lo mejor alguna situación de esas incómodas, ¿no? aparte de ser muy organizado en tu vida y en ti mismo, disfrutas también organizando a los demás. Sí, me suele gustar. Lo que pasa es que he aprendido a no meterme mucho en las cosas de los demás. O sea, Bueno, entonces, con el tiempo yo dejo que la gente haga lo que quiera. Si alguien me pide consejo, yo como soy buen organizador, pues lo doy. Pero no, pero respeto mucho los procesos de las personas, porque cada uno tiene, o sea, no me gusta lo de decirle a la gente lo que tiene que hacer, ni mucho menos. bueno, pero por ejemplo, ahora que estás de coordinador en el máster Desarrollo personal. de desarrollo, al fin y al cabo, Personal. eso es organizar. Claro, eso es una tarea completamente organizativa y además ahí tienes que ir guiando el proceso de las personas que muy amablemente se apuntan a ir a hacer un camino que al final es un camino para volver al mismo sitio, pero con una visión nueva de la vida. O sea, es como el mago de Oz, ¿no? Que sales de blanco y negro para volver a color. Tu padre ha sido una figura que te ha marcado mucho a ti, ¿no? Claro que sí, además nos llamamos igual. Laureano. Y mi abuelo Por, también. Entonces yo por soy el eso, tercero en discordia. bueno, a ti te llaman Laure, que es más como más Y a mi padre y a mi abuelo también, ¿eh? también, ¿no? Sí, te lo digo porque eso se ve en una carta astral, porque tú tienes en el medio cielo a Saturno. Esto representa la figura paterna, porque tu padre es una persona muy responsable también, serio, estricto, con una educación que siempre te ha intentado llevar por el camino, digamos, correcto, exigente, ¿no? Mi padre es muy, o yo lo he vivido así, muy coherente, ¿sabes? Ha intentado vivir las cosas desde su integridad, que puede no ser la de otras personas, pero él ha intentado ser coherente con eso y a veces ha perdido cosas por eso, otras veces también las ha ganado, pero yo creo que por lo menos ha seguido sus valores, que es algo que no es tan frecuente, o por lo menos eso veo yo en otras personas de su edad o incluso en gente de mi edad, ¿no? Que mi padre no, siendo que no es que no tuviera miedo, pero se ha atrevido a hacer cosas y a hacer cambios que otras personas no han hecho. Y yo también creo que eso lo he aprendido y me ha servido. Y luego mi padre sí que ha sido, bueno, mi padre nunca me ha dicho a mí, por ejemplo, siéntate a estudiar o ninguna cosa así. Nada de, pero sí que luego pues tenía su exigencia,
pero no tanto de una perspectiva educativa y tal, sino de que hiciéramos las cosas bien, tanto mi hermana como yo. Y, y yo creo que, vamos, sí, es una figura importante para mí, mi madre también, evidentemente, Y tu madre muchísimo. también, pero tu madre, yo diría que tu madre ha sido más comunicativa, más cercana, más inquieta, ¿no? Mi padre ha sido más inquieto en casa, de salir, hacer muchas cosas, no sé qué, tener siempre su hobby, no sé qué. Mi madre es más tranquila, pero sí que hemos estado mucho tiempo más cuando éramos pequeños con ella, también porque pues muchas de las mujeres de esa época no Está trabajaban y estaban con los niños, y más mi madre que vino al pueblo, entonces pues aquí, pues digamos que nosotros pasábamos mucho tiempo juntos, ¿no? Porque mi madre ya sabe cómo son los pueblos, que están muy bien, pero que se integre, perdón, integrarse, como se dice, un forastero en la cultura de los pueblos a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque a veces la gente se siente un poco intimidada, ¿no? Yo me acuerdo que mi amigo de pequeño decía, es que tu madre es muy sofisticada. Y yo digo, ¿qué sofisticada? Y mi madre se reía, ¿no? Porque claro, simplemente es que el hecho de ser de fuera, ahora eso ha cambiado mucho, porque yo es que me acuerdo, Isabel, cuando nosotros éramos pequeños, íbamos a la cabina de teléfono a que mi madre llamara a sus padres y a su hermana, y se tiraba allí hablando y nosotros jugando alrededor de la cabina y hablábamos un poco con mi abuelo y tal. Es que, claro, la cosa ha cambiado mucho. Es Pero que antes yo, es que si te ibas a un pueblo realmente desconectabas de tu familia totalmente y de tu cultura de ciudad, si es que eres de ciudad no, como pero mi madre. perdona, que yo llevo en Córdoba, yo soy de un pueblo también, pero yo llevo en Córdoba 37 años. Lo que pasa es que yo soy 20 años mayor que tú, pero yo la época de las cabinas la he conocido aquí en Córdoba y en Madrid, o sea que no hace tanto que ahí existe el móvil. Sí, sí, es que no teníamos Cuando ni teléfono en casa, o sea, que era ir a la cabina, porque no te podían llamar a Mira, casa. antes se llamaba por teléfono desde una cabina, no había teléfono en casa, efectivamente. Y lo del móvil, cuando yo hacía este mismo programa en televisiones locales, no existía el móvil, claro, ni existía, y estaba empezando Internet, O sea, ni se oía hablar de crecimiento personal, ni de todas estas Claro cosas. que no. Júpiter, Sagitario, Zeus, el dios del Olimpo. Eres aventurero, eres inquieto, idealista, audaz, viajero, que ya te lo he dicho, alegre, tienes esa energía de exagerado también. Sí, yo creo que soy como Juno, que decía el editor de la obra completa de Santa María, el de Jung, que se llama Enrique Galán Santa María, un señor estupendo, y él dice, Jung es un autor excesivo, a veces, no sé qué digo, pues yo a veces soy excesivo también, o sea, a mí se me va la olla, y no tengo Sí, ningún ¿no? problema con eso, pero a veces sí, soy como, una cosa muy de espuma, Por eso digo que sobre todo en los aspectos más personales, y me vengo arriba fácil, o sea, yo soy de los que, si hay que conducir el tren, voy en la cabina, sí. ¿sabes? Pero eso es propio de la energía de Júpiter, de la O sea, energía de no Júpiter. soy de sentarme yo en el último vagón. No, 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 Si hay no. que sentarme, me siento. Pero si hay que ir a conducir, voy. Pero yo creo que tú eres el que conduce el tren. Te sientas, pero estás poco rato sentado. Además, Sí, sí. ¿no? Un Sagitario es un signo idealista. El Sagitario, además, es el signo de la filosofía de la vida. ¿Cuáles son tus ideales? Pues mira, lo cierto es que últimamente estoy como un poco en pelea, no en pelea, pero como en conflicto con mis ideales porque creo que también me están quitando cosas, porque creo que a veces soy demasiado rígido en ciertas cosas, sobre todo en términos personales, más en las relaciones de amistad, sobre todo relaciones de pareja, creo que soy demasiado rígido para los tiempos que corren. Entonces, y quiero aprender de eso, pero me cuesta mucho. Pero yo lo que soy yo soy una cosa, yo soy muy leal a la gente que yo aprecio y quiero y creo que siempre estoy disponible, aunque afortunadamente porque el mensaje que estoy transmitiendo y la gente con la que trabajo me da muchísima visibilidad y para mí es un placer, pero lo cierto es que cada vez tengo menos tiempo, cada vez que hablo el teléfono tengo 30 WhatsApp, cada vez que, ¿sabes? Que abro el Instagram o los emails igual, entonces lo agradezco mucho, pero es cierto como que estoy en esta cosa En que un hablamos, momento ¿no? De que, no, se que nos está desborda. avasallando la digitalización, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que soy muy leal, que
que me tomo las cosas muy en serio, que intento como, si estoy del todo. O sea, yo soy de los que si me meto en algo, me meto hasta el sobaco. Y, y entonces eso creo que a veces no es como habría que hacer las cosas en ciertos aspectos. En fin, a mí, y por ejemplo, de IPP y de Marley valoro mucho eso. De Marley valoro mucho su cosa como artesana, que ella es una psicóloga que podía haber crecido mucho porque ella tiene un potencial, ella es muy buena comunicadora y es Sí. estupenda, y sin embargo se ha mantenido en una dimensión artesana para poder ayudar a la gente de verdad. Eso me parece súper elegante de Marley. Y No IPP. abarcar tanto y quedarse con lo que sé. Y luego, una cosa que me encanta de IPP, por ejemplo, con los que tengo la suerte de trabajar, todos mis compañeros, es la cosa de mucha eficacia, estar en la modernidad, buscar siempre algo nuevo. Sergio es una persona que no para, y la cosa de verdad, o sea, Sergio no te va a mentir, ¿sabes? Es que estoy convencido. Sergio te dice lo que piense, Sergio, y todos. Y es una cosa como muy franca y muy de estar en el sitio diciendo la cosa que es. Y entonces a mí eso me gusta mucho. Yo me siento muy a gusto cuando no hay trapos o velos que ocultan la realidad. Es de la gente. No es que yo necesite saber la intimidad. Yo no tengo interés en No, conocer la no intimidad estamos de las hablando de personas. eso. Aunque además tengo un imán y la gente me cuenta sus cosas íntimas. Yo siempre que alguien me dice, oye, ¿sabías que no sé qué lo han dejado? Que están saliendo con no sé qué. Digo, ah, pues claro. O cosas de ese estilo, pues ya. Pero, y ¿por qué no lo habías contado? Digo, yo qué sé, a mí me lo contaron, pero es que como que no soy de llevar y traer esa información, pero la información como que viene a mí en Pero muchos sí, aspectos. sí, sí, porque tú eres una persona de que te suelen contar, te piden consejos, te suelen contar, porque eso es por tu luna en Géminis. Pero, ¿te han dicho alguna vez que, a pesar del entusiasmo que transmites, porque transmites mucho entusiasmo, que eres una persona fría emocionalmente? Pues no me lo han dicho, pero lo sé. Porque mira, siguiendo los tipos psicológicos de Jung, yo soy claramente, tú sabes que los tipos psicológicos de Jung es que seas extrovertido o introvertido por un lado, que yo soy claramente extrovertido, mi atención siempre está en el objeto externo, no está, aunque yo tengo mucha capacidad introspectiva, pero me gustan mucho los objetos que pululan por el mundo. Y luego están las cuatro funciones clásicas, que son pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, que son opuestas por pares. Yo soy claramente un tipo pensamiento, y por tanto mi opuesta es el sentimiento. Y es mi función inferior, como diría Jung, y es la que menos desarrollada tengo, por tanto está más arcaica, animalizada y de alguna manera primitiva o infantilizada. Y entonces, por eso te digo que muchas veces está manejada por los ideales. De hecho, hay un momento que Jung habla del tipo pensamiento y cómo se enamora el tipo pensamiento, y me dice una gracia porque digo, hola, es yo, y lo explica genial, y dice algo así como, el tipo pensamiento, ¿cómo era que decía? El tipo pensamiento se protege con millones de escudos para no enamorarse, y se acaba enamorando de lo que menos espera, ¿no? Ahí, ahí, Ya, ahí. y Eso. entonces es y Está llegando, de una cosa que todavía no está como formada, sino que es muy primitiva y arcaica, y eso, a mí ese tipo de cosas que no están todavía hechas y tal. Y por ejemplo, en términos de pareja, es que me encantan esas personas que son tan distintas de mí, que están en otra onda total. Por eso creo que ahí yo meto las ideas para protegerme y acabo siendo frío. está llegando tú a través de Jung y yo a través de la astrología a las mismas conclusiones Sí, que sí. yo he visto en tu carta, porque te sueles enamorar sueles idealizar mucho tú a tus parejas. Sí, totalmente, totalmente. Y además pongo mucho la atención cuando me enamoro de alguien, o sea, ¿En qué? para mí es todo. Y eso me cuesta a veces dificultades, porque claro, mucha gente no está preparada para que una persona así como yo, que está, se te eche como encima, con toda su atención. Y eres de relaciones emocionales muy complicadas. A ver, muy complicadas. ¿Cómo lo explico? Como difusas, como... Vamos a dejarlo para la privacidad. Luego me lo cuentas, ¿no? Pues me gustaría saberlo, porque sí, yo creo que es evidentemente, como No, digo, es es que, un... que lo que te pasa también es que confunden muchas veces la realidad con con tu propia percepción subjetiva. Pues muy probablemente que en ese campo perciba... Entonces hay y entonces ahí te formas tú, que eso le suele pasar también a mucha gente.
Pero en tu caso eso es por una oposición que tienes entre la Luna y Neptuno. Neptuno es, bueno, Neptuno es el dios del océano, tú lo sabes, y el océano es el inconsciente. Por cierto, ahora que hablamos del inconsciente, yo quiero que nos expliques, porque yo es que a nadie se lo he escuchado explicar mejor, qué es el inconsciente con tu ejemplo de la islita. Ah, bueno, pues vamos a ver, es que es preciosa esa cosa. Es que, mira, resulta que nosotros creemos que somos una cosa completa, una especie de planeta cada uno de nosotros. Y en realidad, pues lo cierto es que lo que nosotros creemos que somos, el yo, lo que creo que es Laure, es solo una isla que está sobresaliendo un poquito del mar y que ha emergido hace poquito tiempo. De hecho, cuando tú naces ni siquiera hay isla, todos son aguas. Y las aguas que rodean a esa isla son las aguas de lo inconsciente. Cuando estás en la zona fótica, como se llama en ciencia, ¿no? De la zona donde entra la luz, pues ese inconsciente que es aproximadamente accesible y cercano es lo inconsciente personal. Pero llega un momento en que cuando baja a las profundidades de ese mar, de ese océano, en el que se ha depositado la experiencia de todas las vidas humanas y seguramente de toda la vida de todas las especies desde que surgió la vida en la sopa biológica, en aquel mar primigenio, hace 3.500, 3.800 millones de años, donde surgió la vida, ¿no? Pues ese gran inconsciente, ese gran mar, es lo inconsciente colectivo. Y a veces tú puedes pescar cosas de ese mar que surgen, suben arriba a un momento como que se activan en tu vida, se constelan, que se dice en lenguaje psicológico, ¿no? Por eso las famosas constelaciones. Entonces, pues nosotros somos una isla y con esa brújula que te he dicho de que son dos ejes, pensamiento, sentimiento, sensación, intuición, y siendo introvertido, puedes moverte a lo largo de tu isla y ampliarla, ganarle terreno al mar como si fueran los Países Bajos. Pero nunca vas a conquistar lo inconsciente del todo. O sea, esa visión freudiana de que lo inconsciente es un apéndice de la conciencia o un cajón oscuro dentro de un armario completamente ordenado, no es así, sino que es al revés. Es como que tú eres una pequeña islita en un mar enorme y estás sujeto a los vaivenes de ese mar y tienes que estar lo mejor posible, pero a la vez también protegerte, porque ese mar a veces, como es la vida misma, pues tiene tsunamis. Entonces puede tu ego ser vapuleado por las energías inconscientes, como vemos sistemáticamente en los sueños, donde el ego es vapuleado por los bullies, que son los complejos y otras energías de lo inconsciente colectivo, energías arquetípicas, que vamos, que no dudan ni un minuto en perseguirte, matarte, tirarte por no sé dónde y a veces ensalzarte, eres más guay que nadie en el sueño. O sea, depende porque lo inconsciente, como él no va por moral, como decía Jung, que me encanta, decía, la vida psíquica no se rige por el bien y el mal, sino por el sentido y el sinsentido. Y es que estoy tan de acuerdo con eso, porque cuando algo no tiene sentido es cuando van mal las cosas mentalmente. Si tiene sentido, aunque haya un mal, es soportable. ¿Y cómo podemos acceder al inconsciente? Bueno, hay muchas técnicas de acceder a lo inconsciente. El otro día estaba hablando con un amigo que ha hecho un curso de respiración consciente y holotrópica y cosas de este estilo, que hay mucha gente que hace aquí. Sí. Sí, por ejemplo, con experiencias psicodélicas que estuve viendo hace poco el documental Cómo cambiar tu mente, me parece interesantísimo, porque de luego es una caída a lo inconsciente colectivo. A ver, no quiero yo decirle aquí a nadie que tome cosas Con la ilegales, ¿no? ayahuasca, por ejemplo. Pero sí, con cosas como ayahuasca, al inconsciente se accede con técnicas, con meditación, con relajaciones, con visualizaciones, y normalmente además el símbolo y lo inconsciente, que es la gracia que tiene lo inconsciente, es autónomo. Y los propios símbolos tienen una autonomía que ellos se muestran. Entonces es como que los símbolos no los coges tú, sino que te suceden en tu vida. Entonces ellos se presentan ante ti para darte un mensaje que es mitad consciente y mitad inconsciente, y sobre todo a través de los símbolos, como tú puedes acceder al contenido de tu inconsciente y hacerlos conscientes, y con eso pues ir ampliando la isla. O sea, la isla se amplía pescando esos peces que son los símbolos, por decir así, que están entre la isla y el agua, y que al pescarlos puedes tener como instrucciones para ir ampliando tu isla, que al final es de lo que va la cosa. No va de ser mejor que la isla de al lado, que es lo que nos encanta en la mente consciente. Eso de, ay, que es mejor España que no sé qué otro país. Pues no, no va de eso la cosa. La cosa va de que te amplíes, de que ganes territorio al mar, poco a poco, sabiendo que nunca lo va a ganar del todo, y que el origen de todo, y quien ha estado más tiempo en la vida, y de hecho muchos animales siguen viviendo ahí, es lo inconsciente, porque los animales siguen viviendo lo inconsciente. Tú piensas que tu perro tiene conciencia porque responde a que le llames Toby, pero responde a eso porque es un estímulo repetido.
pero él no tiene un ego, no sabe que es un yo que se llama Toby y que tiene 4 patitas y los ojos marrones, ¿sabes? Ni tiene culpa, no se va pensando, ay, mi dueño. De Pavlov era, ¿no? Claro, que si suena Claro, es por estímulo, como los perros de Pavlov. Entonces, exacto, luego viene a comer. parece que solo algunos grandes mamíferos, como los delfines, que parece ser que las ballenas y algunos de los chimpancés, los elefantes y tal, tienen un sentido del yo mínimamente desarrollado, y desde luego quien lo tiene más desarrollado son los homínidos, todo lo que sea lo más parecido a homínido, por todo lo que ha dejado de legado, y los seres humanos, y luego pues los chimpancés y los grandes primates, ¿no? Se dice que los Sagitarios, aparte de ser excesivamente, los Sagitarios yo lo que llamo, aparte de ser muy extrovertidos y viajeros y positivos, tienen lo que yo llamo conciencia de prosperidad. Pero los Sagitarios también son mentirosos, imprudentes. Pero claro, con tu ascendente Capricornio, aquí la imprudencia... Yo soy súper prudente, de hecho demasiado prudente. Muchas veces no pregunto una cosa o no digo, o sea, o no hago un comentario a alguien porque digo, oye, o no pido algo porque Pero digo, no me parece, ¿sabes? eso es por el ascendente Capricornio que tiene. Y la intuición la tiene muy acusada también, ¿no? Yo soy súper intuitivo. De hecho, durante mucho tiempo pensé que mi función psicológica principal era la intuición, pero no, es el pensamiento, sí. Pues yo soy muy de estructuras, también Tú eres muy educado racional, así. tú eres Es muy que la racional. educación también impacta en ti, ¿no? Yo, quieras que no, mi formación ingenieril me hace buscar las estructuras rígidas en las cosas, ¿no? Que es que funcionan muy bien porque establecen los cauces claros, pero luego a veces son muy rígidas. Pero yo soy súper intuitivo y siempre las cosas importantes que he hecho en mi vida las he hecho por intuición. Por intuición. Y además, como las he hecho por intuición, si me he equivocado me ha dado exactamente igual. Y la verdad es que me he equivocado pocas veces, pero cuando me he equivocado, pues he seguido la intuición y por lo menos he sido fiel a mí mismo, que menos. O a lo que ha brotado de mí a través de la intuición, porque para mí la intuición es la capacidad de recibir información desde lo inconsciente. La intuición te lleva a la sincronicidad. Bueno, que están ligadas, porque al final la sincronicidad es cuando consciente e inconsciente de alguna manera se muestran a la vez y se unen en lo que Jung llamó la realidad única, el unus mundus, donde por una vez todo funciona a la par. Entonces son experiencias de sentido totalitarias. Y entonces pues la intuición está muy ligada a veces a la sincronicidad, aunque no siempre. Pero sí suele ocurrir que si sigues la intuición hay más sincronicidad en tu Hay vida, más porque sincronicidad. claro, porque tienes en cuenta a lo inconsciente. Pues yo soy muy de establecer el equilibrio entre en lo que se llama una vida simbólica, ¿no? Que es tener la intuición presente y utilizarla mucho más que de lo que se utiliza en nuestra sociedad actual, que a mí me da mucha pena porque, por ejemplo, los alumnos que tengo en el máster a veces tienen una elección de 2 libros a leer por quincena y me dicen, ¿cuál escojo? Digo, escoge con la intuición. O sea, Pero, pero que yo te lo escojo si quieres, pero empieza tú a pero practicar. Esto es tan importante. Entonces, es eso, pero a la vez tener una estructura racional una organización. y sentimental de valores, porque para mí los sentimientos no son las emociones puras, son emociones pasadas por el alambique y depuradas que hacen que yo te aplique un valor a algo. ¿Y cuáles son tus valores? Pues a mí un valor que me gusta mucho es el compromiso, la constancia. Otro valor que me gusta mucho a mí es la lealtad, la autenticidad. A mí me gusta mucho la gente auténtica. Me da igual que no tenga nada que ver conmigo, pero que la gente sea auténtica. Luego, otro valor para mí clave es el humor. Creo totalmente en lo que decía Jung, que cuando lo leí digo, si es que no podía ser de otra manera, que dice, todo el que se toma demasiado en serio lo que dice, no está no está del todo seguro. Y digo, es que es verdad, es que si tú estás seguro de algo, no te lo tomas tan en serio. Entonces, y además yo lo sé, porque cuando yo me tomo algo muy en serio, digo, no estoy seguro por eso estoy como protegiéndome con esta falsa Por seguridad. eso es como una coraza, Sí. ¿no? Tú eres una persona que se te ve que estás muy segura de ti misma, lo acabas de decir, cuando estoy muy seguro, pero te cuesta cambiar de opinión cuando tienes algo claro. Sí, me cuesta cambiar de opinión. Intento abrirme a las cosas, pero me cuesta, sobre todo en algunos temas idealistas míos. Y sobre todo lo que tiene que ver con relaciones y cosas de ese estilo. Ahí me Ahí, cuesta. sí.
sí. Sí, y eso veo yo que es un error mío, donde tengo que trabajar. Vamos, yo digo error no como algo que me sienta culpable, sino como que No, estoy no, no. todavía en el camino del ensayo y el error. Cosa que me apena, porque a veces quisiera no tener tantos errores y dar más con la tecla. Pero ahí ya me cuesta a mí. Ujú. Mira, yo te veo a ti un poco como a Quirón. ¿Sabes quién es Quirón, no? El sanador herido, que Hércules lo hiere con la flecha y entonces como es inmortal se dedica a transmitir el conocimiento. De alguna forma tú estás como transmitiendo el conocimiento de Jung, que es lo que tú estás haciendo. Pero ¿qué heridas internas estás superando tú o tienes tú para que te han llevado a transmitir ese conocimiento? Claro, es que al final tú no puedes estar en una posición de terapeuta o de transmitir cualquier mensaje que tenga unos mínimos valores si no has desarrollado una sensibilidad gracias a lo que hayas pasado. Claro. Es que eso es así. O sea, yo creo que ningún terapeuta que aparezca como que es una persona que no ha sido herida puede comprender lo que son las heridas que tienen las personas. ¿Sabes? Por eso a mí me apena mucho cuando, no solo en terapia, sino cuando, por ejemplo, trabajas en otros países, por ejemplo, en ingeniería, y no se entienden las heridas de esos países. ¿Sabes? O me apena también mucho cuando no apelamos a resolver las heridas, que en este caso, que tú y yo somos españoles, tiene España, que son evidentes y que no conseguimos pasar páginas por no sentarnos y hablar las cosas y buscar los símbolos unificadores. Y seguimos en la misma pelea eterna, por ejemplo, en términos políticos, que me parece como del Pleistoceno y que solo hay que tener un poco de voluntad para unificar esos opuestos. Lo que pasa es que los intereses de no sé quién parecen ser mayores. Yo no sé si son económicos o son estratégicos o de quién son. Entonces, en mi caso, yo evidentemente tengo mis dificultades y yo he tenido una niña complicada porque, claro, cuando yo era pequeño, que era los años 80, 90, no era fácil la homosexualidad. Yo soy homosexual y en un pueblo eso no es fácil cuando tú eras pequeño. Eso es una cosa Sobre todo que en un pueblo, claro. en los pueblos y en las ciudades, porque eso afortunadamente se ha normalizado mucho, pero claro, eso, sobre todo en los pueblos, yo lo peor que siento de ahí es como que siente uno que le han robado el cortejo, el, porque ya no es, ¿sabes? Es como que ese proceso de conocer a las personas, poder acercarte ahí, me gusta, no sé qué, y que surja esa historia de personitas jóvenes, ¿sabes? Que es como muy pura la cosa, que yo no digo puro porque no haya sexo, porque el sexo es puro, sí, el sexo yo lo veo luminoso, pero que es que te ha quitado esa cosa como de conocer a las personas, no sé qué, porque incluso hoy, pues No, mira, no el que no, ambiente sigue siendo muy frío, es no, divertido, pero es muy hipócrita, o sea, es como una cosa muy superficial en la mayoría de sí, las pero veces. además no te iba a hacer esa pregunta, pero ya que lo has dicho, te lo voy a hacer. Es que tiene un aspecto que, como tiene a Venus en la casa 12, que es la casa del oculto, Venus son las relaciones amorosas, y la luna opuesta a Neptuno, que es el planeta de lo difuso, pues tú has tenido muchas relaciones ocultas, precisamente por eso que acabas que no has podido sacar a la luz. Claro, pero eso es por eso lo que te digo. Por eso que acabas de comentar. Sí, eso La- pues claro, si tú eres una persona con claridad, porque yo soy muy claro y normalmente muy abierto a las cosas y tal, pues es difícil. Eso es una cosa pues, que tiene su. Cultural, social, claro. Claro, entonces eso es lo que te digo, que pues otras personas han tenido otras dificultades, otras penas, y yo pues digamos que esa es la cosa más difícil que he tenido, porque por lo demás la verdad que he tenido bastante suerte en la vida y la sigo teniendo, creo yo. Tus parejas siempre te han admirado, ¿no? Yo diría que sí, sí, y yo también a ellos, ¿eh? O Pero sea, ellos más a ti que tú a ellos. sí, es que yo tiendo como a una cosa de que la gente me admire, que yo, tú sabes que hasta que yo no hice el podcast y me empecé a oír a mí mismo, yo no pensaba que mi discurso era tan sólido. O sea, yo Claro. quedé sorprendido al oírme de la solidez de mi discurso. No lo digo en plan soberbio ni mucho menos, sino No, que no, no, te entiendo. yo mismo quedé sorprendido porque desde dentro pensaba que dentro de que estaba simpático y que yo creo que tengo un punto divertido, que yo mismo, pero no Sí, pensaba que estaba el contenido también estructurado y luego con esas dosis de humor. Entonces yo mismo quedé sorprendido. El podcast me ha ayudado a mí mucho a verme desde fuera y a oírme desde fuera.
Entonces me he dado cuenta también que en las relaciones yo esa especie de seriedad es muy fácil que se proyecte en mí, en la pareja. Entonces la persona tiende a admirarme o a creer que yo sé las cosas mejor o cosas de este estilo, cuando yo muchas veces no sé nada. Bueno, como dijo Sócrates, yo no sé nada, pero en eso supera mucho. Tú tienes además mucha fuerza física, ¿no? Bueno, claro, Sí, te haces natación y haces crossfit, pero pero tienes por aparte de eso yo tengo muchísima resistencia. Más que yo la... soy de los que aguanta, vamos, carros y carretas. Y ahora estoy más cansado últimamente, pero creo que por lo que te digo, esta saturación digital. Pero, sí, tengo un físico que da para mucho en términos de resistencia. Y también tengo fuerza, ¿eh? Pero soy sobre todo resistente. O sea, yo soy de los que te aguanta una cosa muy larga de caminar, ¿sabes? Y sin beber agua, no sé qué, o sea, cosas de ese estilo que yo mismo intento cuidarlas porque si no a veces mi cuerpo tira tanto para adelante que no le hago ni caso. Eso es por tu Marte en la casa 1 en Capricornio y además cuadrando a Plutón. En la explicación astrológica. En la Ah, muy explicación bien. astrológica que yo te doy. Y además, ese aspecto, las cuadraturas son aspectos tensos, aspectos que además hacen que la persona se esfuerce en la vida. Pero ese aspecto, esa cuadratura que tiene de Marte con Plutón, Marte es el guerrero del Sol. El Sol es el ego, es el